Bueno, muy bien, gracias, señor director. Y como decíamos al principio, estamos con un invitado de lujo, con Juan Negri, politólogo, con quien vamos a conversar largo y tendido sobre lo que pasó y lo que él prevé que va a pasar de aquí en adelante en la política argentina. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Juan, por brindarte a estar con nosotros. Por favor, un gusto, gracias. Primero, nos gustaría saber, sencillo es, ¿qué es la política realmente? ¿La política es hacia cada país o cada país genera políticas y políticos diferentes? Y después, ¿por qué en definitiva por qué la Argentina tiene esta clase política o por qué esta política lleva a la Argentina a 50 años de atraso como el que estamos viviendo? Bueno, empiezo por lo primero. La política es la gestión de todas las decisiones públicas que tiene que ver con las decisiones que se toman para regular una comunidad. Es decir, los seres humanos vivimos en comunidad, necesitamos que alguien tome decisiones que nos atañan a todos. Eso es la política, es decir, cómo se manejan esas decisiones que toma alguien, pero no para obedecer él, sino decisiones que van a obedecer otros. Todo eso es la política. Y bueno, obviamente cuando pensamos en distintos tipos de sociedades, hay distintos tipos de sociedades atravesadas por distintos conflictos. Hay sociedades donde, por ejemplo, el conflicto religioso es muy alto, no sé si uno piensa en los Balcanes o en un país de Asia Central, etc. Hay sociedades donde el conflicto capital-trabajo, por ejemplo, fue clave, como por ejemplo en Gran Bretaña, donde tenemos un partido laborista y un partido conservador. Argentina en particular tiene su propio conflicto, por supuesto, que tiene que ver con, yo creería que tiene que ver con un país fracturado en dos, un país donde hay una sección de ese país que mira hacia afuera, competitiva a nivel mundial, cosmopolita. ¿Estás hablando actual o de arrastre? Yo creo que es de los orígenes. Ambas. Si uno lee Sarmiento, Civilización y Barbarie, es decir, Sarmiento plantea algunas cosas que hoy nos parecerían muy actuales. Es decir, esta idea, Sarmiento contrapone el interior, los 13 ranchos y Buenos Aires. Hoy no están así, pero sí tenemos un segmento del país, insisto, competitivo a nivel mundial, que busca abrirse, que cree que la solución, o mejor dicho, hacia donde debería irse el país es hacia una mayor integración al mundo, cosmopolita también en lo cultural, y otra parte del país que, por el contrario, recela de todo eso, que cree que el rol del Estado es de alguna manera proteger mediante subsidios, etcétera, la industria naciente y ese tipo de cuestiones. Y ese conflicto viene de largo. Juan, ¿cómo crees que la gente la semana pasada votó en condiciones que uno tal vez no tenía esa idea de que podía llegar a considerarse una votación de estas características? ¿Qué fue lo que le pasó a la Argentina con respecto a esta votación particular? ¿Cómo se sintió la gente? Bueno, la población está arrastrando una crisis económica. Argentina hace 10 años que no crece, Argentina tiene un problema de desarrollo económico, es decir, Argentina está inmersa en una crisis de modelo de acumulación, digámoslo así, hace mucho tiempo, que viene teniendo estertores de crisis. Es decir, los economistas suelen coincidir que a mediados de la década del 70 se da el colapso del modelo peronista y que desde entonces ha habido avances y retrocesos, pero las sucesivas crisis que hemos tenido, Rodrigazo, 82, hiper del 89, etcétera, son como, y cada vez son más seguidas, ¿no? Y eso cada vez afecta más al país, porque cada vez hay más pobreza, etcétera. Argentina tiene un problema estructural en ese sentido casi. En un contexto además donde la pandemia agravó esa situación en todo el mundo, pero en Argentina en particular, con un mal manejo, creo yo, que profundizó la crisis económica, ¿no? Cierres de empresas, cierres de comercios, etc. En un contexto económico muy delicado, muchísima frustración con, creo yo también, la sociedad viendo que la clase política no está a la altura, ¿no? Es decir, fotos, vacunatorios VIP, es decir, incluso entre los votantes de Alberto Fernández en 2019 hay mucha desilusión, mucha gente que no fue a votar, aparición de alternativas, terceras alternativas, abstención. Fíjense que de 2019 a 2021 el caudal de Juntos por el Cambio no aumentó tanto. Es decir, ahí lo que tenemos, lo que explica buena parte del voto de las primarias recientes es mucho desencanto con el desempeño del gobierno por parte de sus votantes, ¿no? Sí, sí.
Es una impresión personal, ¿no? Digo, creo que Argentina carece de líderes positivos, me parece, ¿no? Dos grandes líderes, para no poner nombre, pero dos grandes líderes, pero que realmente tienen sus seguidores, pero no terminan de traccionar una cantidad importante de votos que les permita por sí mismo generar un ambiente digamos, de triunfal para su partido. Surgen nuevas fuerzas, como bien dijiste vos. ¿Cómo ves vos el tema, por ejemplo, de los Milei, mismo de los Manes? ¿Qué busca la sociedad? ¿Es más independiente? O sea, ¿hay más votante independiente actualmente? Porque, digamos, estas elecciones mostraron que los que perdieron hace 2 años ganaron ahora. O sea, algo pasa, es cambiante, está muy cambiante. Yo creo que hay varias cosas, me parece. Una cosa, un elemento que es clave es, a diferencia de lo que pasaba hace 10 o 15 o 20 años, se articuló un polo no peronista, políticamente hablando, muy fuerte, que no ocurrió durante la época dorada del kirchnerismo. Es decir, buena parte del éxito del kirchnerismo se explica porque en ese momento no había prácticamente oposición. La UCR venía devastada luego de la experiencia de la alianza, el macrismo pro, todo eso todavía no se había logrado conformar, tenía una base muy local en la ciudad de Buenos Aires. Ahora tenemos un frente opositor, que en su momento fue gobierno, muy fuerte, competitivo, que puede ganar elecciones y lo estamos viendo. En ese contexto, algunos dirán, bueno, es raro, ¿no?, que hayan votado a los que en 2019 se fueron, no fueron reelegidos, y que incluso por los mismos estándares que Macri se puso en su presidencia, fracasó, ¿no?, porque Macri dijo en su momento, a mí me gustaría que me juzguen por este tipo de índices, y la verdad que le fue mal en esos índices. Pero bueno, también es verdad que la gente castiga, cuando hay elecciones en un contexto económico tan difícil, la gente castiga lo que hay ahora, lo que está en el gobierno, y vota la alternativa. Entonces, en ese sentido, como la oferta no es infinita, votan, cuando uno está descontento con lo que hay, vota a lo otro. En este contexto sí aparecen nuevas figuras que de alguna manera canalizan cierta frustración que tiene la sociedad ante el mal desempeño económico. Milei es una alternativa novedosa, no sé si desde el discurso, pero de los modos claramente, con un discurso muy antipolítica muy fuerte, que obviamente atrae la atención de un montón de votantes que dicen, bueno, hace 10 años que no crecemos, estamos en crisis, al fin alguien que dice algo nuevo, y yo creo que Milei representa todo eso. De todos modos, yo no lo magnificaría todavía, es decir, Milei saca un porcentaje que es menor al que sacó en su momento Alzogaray en la ciudad de Buenos Aires en los 80 con la UCD, al que sacó el Frente Grande con Chacho Álvarez cuando empezaba el Frente Grande de los 90. Es decir, todavía, diría yo, no sería tan dramático porque a favor o en contra hay mucha gente mirando el fenómeno Milei. Digo, hay que esperar también, ¿no? Porque ahora viene lo más difícil para él también. Tal cual. Hay algo que quería reflexionar sobre este tema, ¿no? Básicamente con lo que es la coalición de oposición que se creó. Creo que maduró de lo que fue en su momento el PRO, que estaba unificado en la línea de un solo líder, que realmente, bueno, se configuró de otra forma, y al madurar han creado esta coalición con un nivel de expectativa que la gente parecería que lo ve con otros ojos de lo que es el resto. Fíjate vos que si lo ves a nivel país, el mapa tiene un tinte amarillo conformado por el color del frente opositor, pero que la realidad tiene mucho apoyo de lo que es la Unión Cívica Radical, que creció en fortaleza política. ¿Lo ves así? Y el otro lado, ¿no crees que Milei, a pesar de todo que tenga hizo una excelente elección, también tiene una porción de apoyo en cuanto lo que es la coalición con la alternativa de sacar esos votos que están en juego para noviembre? Definitivamente, en relación a la primera pregunta, yo creo que Juntos por el Cambio sí maduró. Es decir, creo que en algún momento fue la unión de dos medias naranjas, para llamarlo así. Sí. Un líder popular que tenía un paso por un club de fútbol popular que lo había hecho conocido en todo el país, con éxitos deportivos, y después No es el tuyo. No es el mío, pero bueno. Ni el de Enzo tampoco. Hay que reconocer que, bueno, digo, a Boca Juniors le va bien, eso lo hace conocido en todo el país. El modelo Berlusconi, ¿no? Es decir, entrar a la política después del paso por un club de fútbol popular.
Y luego la Intendencia de Buenos Aires, que también le da una visibilidad a los medios de comunicación en Argentina, son muy ambacéntricos, con lo cual, bueno, Buenos Aires, la ciudad, es una vidriera, pero que no tenía estructura nacional. La UCR le provee al macrismo una estructura nacional, comités, fiscales, dirigentes en todo el país que el macrismo no tenía. Ahora que Macri se va, yo creo que la UCR de alguna manera renace porque quiere rediscutir el contrato inicial. Durante el gobierno de Macri, la UCR estuvo en un rol bastante subordinado. Sí, se alineó por debajo de lo que eran las definiciones. Sí, se alineó. Le trajo ventajas eso, ¿no? Le permitió acceder a puestos en el Estado, a dirigentes de segunda y tercera línea, volver de alguna manera a ser gobierno. Pero ahora, ido Macri, digamos, Macri corrido hacia el fondo, yo creo que la UCR está en una situación de, bueno, podemos renegociar este contrato en un pie de mayor igualdad. Manes, obviamente, representa un poco ese espíritu, ¿no? Es decir, el discurso de clase media, educación típico de la UCR, de alguien que proviene del interior de la provincia de Buenos Aires, refrescó. Hay dirigentes, Cornejo, el gobernador de Corrientes, Morales, que de alguna manera también son gente que de alguna manera, insisto, cree que la UCR puede tener un rol más preponderante en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio. Así que definitivamente yo creo que Juntos por el Cambio sobrevivió a Macri y sobrevivió a un gobierno que no fue tan bueno. Pensemos lo que pasó con la Alianza. La Alianza explota. Entonces acá estamos viendo una maduración, yo creo, del sistema político. Creo que también los actores políticos se dan cuenta de que la unidad le conviene a todos. Entonces, que hoy fracturarse, fragmentarse, como en su momento teníamos el Frente Amplio Progresista, a Wiener, y Carrió por su lado, y la UCR competía sola, y no sé qué, eso no funcionó. Lo mismo pasa en el Frente de Todos, ¿no? Yo creo que también la idea de la unidad hasta que duela, ¿no? Es decir, siguen juntos a pesar de cómo se llevan. También creo que tiene que ver con esta idea de que se dan cuenta de que la unidad del peronismo los hace más competitivos. Digo, cuando el peronismo se separa en 2015, pierden contra Macri también, ¿no? Claro. Independientemente de qué puede pasar de acá a noviembre, yo creo que la gran mirada es al 2023, ¿no? Sí. Y para Argentina 2 años es muchísimo. Muchísimo, es muchísimo. ¿Qué debería hacer el oficialismo para mantenerse, por lo menos tener la gobernabilidad? Pero interiormente, lo que vos podés pensar que debería hacer, ¿vos creés que es lo que va a hacer? ¿O tenés otra mirada distinta? Yo creo que el gobierno lo que hizo fue tratar de, con los cambios en el gabinete y ciertos cambios que está haciendo, política económica, está parando la sangría. Es decir, yo veo muy difícil que la coalición, desmembrada como está, es decir, en esta situación interna de faccionalismo, pueda tener un mejor resultado en noviembre, es decir, en la elección general, me parece que es muy difícil. Y creo que la estrategia es sobrevivir hasta el 2023. Está en una situación muy delicada. Creo que también ha perdido credibilidad de los actores políticos y sociales, nadie espera nada del gobierno, con lo cual es resistir hasta 2023. Tiene los resortes institucionales para mantenerse en el poder, no estoy pensando en una salida anticipada como ocurrió con De la Rúa, pero sí creo que es un gobierno que ha perdido la capacidad de ser actor principal de la política pública en el sentido de proponer reformas y que los demás actores acompañen, eso lo veo muy complicado. En este sentido, ahora el corto plazo, ¿no? Es decir, recursos en la provincia de Buenos Aires, tratar de mejorar el resultado, traer dirigentes con experiencia, con gestión, que de alguna manera le den más peso al gobierno, pero no mucho más. Es decir, yo creo que la situación para 2023 es muy complicada y también creo que los años que vienen, 2022 y 2023, van a ser años muy difíciles económicamente hablando, con lo cual va a ser difícil que el gobierno pueda reelegir, ¿no? En 2023. Yo te hago la perdóname, Sí. te hago la última y te la hago cortita, la última mía. ¿Cómo hacemos? Vos sos una persona muy joven y tenés mucho por delante. No tan joven. Bueno, sí, pero mucho más joven que nosotros. ¿Cómo hacemos para sacarle de la cabeza a la juventud que Argentina es inviable y que no esté mirando en Ezeiza para...? Yo creo que un acuerdo político de las dos fuerzas en un plan a mediano plazo, por no decir largo plazo, en el cual entonces esa juventud vea que bueno, la clase política está dispuesta a cambiar algunas cosas, sería una primera señal. Después, obviamente, la sensación que tiene que haber es que el país te da oportunidades, ¿no? Es decir, que hay un montón de cosas hoy que para un joven es muy difícil, ¿no? Entonces uno piensa en el voto joven, etcétera. Alquilar es muy difícil, el primer hogar es muy difícil, el primer trabajo es muy difícil.
Entonces, una clase política también que atienda a esas cuestiones es clave también, me parece. Seguro. Y esto es lo que básicamente va a reflejarse de cara a noviembre. Y el concepto sería cómo vemos el 2000. Dame una señal esperanzadora para el 2022. En términos... Algo bueno, desde el término político, del tema de solución. ¿Milagro? Más allá... ¿Estás pidiendo milagro? No, pero por lo menos tener una idea con respecto, seguramente que sea un acuerdo con el Fondo Monetario en condiciones que pueda ayudar a la Argentina, porque esto solamente nosotros, más que unirnos, no podemos. Y la alternativa que hay es que se junten las fuerzas políticas encaminándose en una solución única y no en distintos fragmentos, que eso no nos hace para nada bien. O sea, bueno, a eso voy, a ese punto. Yo creo que el acuerdo con el fondo eventualmente va a llegar y eso va a ser una buena noticia. Yo reconozco que a mí me cuesta ser optimista para el 2022. Sí creo que se están dando las condiciones para una renovación generacional en la política. Es decir, me parece que vos hablabas recién, Carlos, de dos liderazgos, ¿no? Es decir, que no lograban ofrecer soluciones, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el expresidente Macri se dio cuenta de que en la interna de Juntos por el Cambio estorbaba más de lo que ayudaba, se fue a Europa, dejó hacer. Cristina también, creo yo que primero se baja en 2019, eso es un reconocimiento de cierta debilidad, y creo que también están dadas las condiciones para un acuerdo más macro entre los actores políticos, claro, entre Rodríguez Larreta, por ejemplo, y sector del peronismo, que yo creo que podrían permitir en 2023 un proyecto político más integrador. Yo creo que eso es una buena noticia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Juan, muchísimas gracias. Fue un gusto. Vamos a seguir charlando porque hay tanto en Argentina para charlar de política que seguramente nos juntaremos en otro momento. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Juan. Y nosotros nos vemos. Exacto. Y a ustedes los esperamos el próximo programa de la City por dentro, Mercado por Experto, acá por Metro. Gracias. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. Hacé tu control vehicular en ACA Palermo Taller. Todos los servicios en un solo lugar. Solicita tu turno al 4772-7222. Para más info, entra en acapalermo.com.ar.